Todos continuamos con esta serie de videos. Ahora vamos a platicar de los temas de la regla de la cadena para funciones escalares de varias variables y también el tema de derivación implícita. Bien, así como le vamos haciendo en cada uno de los temas, primero vamos a recordar información que ustedes ya conocen acerca de funciones reales de variable real con lo que estudiaron en la asignatura de cálculo y geometría analítica. Cuando hablábamos de funciones reales de variable real, es decir, funciones escalares de una variable, la regla de la cadena es un artificio muy útil que nos permite resolver derivadas de manera muy sencilla. Cuando nosotros interpretamos o leemos a una función como una serie de operaciones que nos representan en realidad funciones compuestas, es decir, una función evaluada dentro de otra función. Y entonces la regla de la cadena, pues ya a grandes rasgos, que ustedes ya la conocerán, ya la hemos aplicado incluso aquí para derivar algunas funciones cuando estábamos resolviendo integrales. Entonces, lo que nos dice esta regla de la cadena, pues es que la derivada de una función compuesta es la derivada de una función exterior evaluada en la función interior por la derivada de la función interior. Y lo que más, de manera más simple, pues comúnmente decimos la derivada de la función de afuera y después la derivada de la función que está dentro. Y así podemos, por ejemplo, derivar funciones que están dentro de una raíz cuadrada o algún binomio o trinomio o en general un polinomio que esté elevado a cualquier exponente, a lo mejor el seno de una función o cualquier otra función trigonométrica. La regla de la cadena pues es algo, una herramienta muy útil que nos permite resolver estas derivadas de manera muy sencilla. Bueno, del mismo modo podemos enunciar lo que es la regla de la cadena para funciones escalares de dos variables. Y vamos a establecer dos casos. El primero es más bien un caso teórico que nos va a permitir o nos va a ayudar a comprender el segundo. Vamos a ver cómo en realidad el caso 1, pues en realidad no tiene mucho sentido que lo resolvamos de esta manera, dado que podemos simplemente hacer una sustitución, desarrollar y ya después hacer el proceso de derivación. Para el segundo es donde ya cobra pues especial sentido la aplicación de la regla de la cadena para funciones escalares de dos variables. Bueno, el caso 1 precisamente es cuando solamente se tiene una variable independiente. Esa es la razón por la cual podemos omitir el proceso de la aplicación de la regla de la cadena, como veremos más adelante. Y aquí entonces vamos a partir de una función que va a ser escalar de dos variables. Las variables independientes en este caso pues son x y y. Pero estas dos variables a su vez van a depender de otra, así como si se tratara de una función paramétrica para que nosotros podamos hablar de la regla de la cadena. Entonces tenemos que x y y ambas dependen de una variable nueva que le vamos a estar llamando t. Entonces x y y pues van a ser funciones de t. Estas dos funciones van a ser derivables respecto de esta variable y entonces w, que dependía de x y de y, que a su vez dependen de t, w se convierte en una función que va a ser diferenciable de t. Y entonces si nosotros queremos calcular la derivada de w respecto de t, vamos a hacer una aplicación de la regla de la cadena donde van a aparecer las derivadas parciales de w respecto de x y respecto de y, ya que w originalmente pues depende de x y de y. Y entonces lo que vamos a hacer es la parcial de w respecto de x por la derivada de x respecto de t y la parcial de w respecto de y por la derivada de y respecto de t. Y sumamos ambos productos. No es otra cosa más que la aplicación de la regla de la cadena que ustedes ya conocían para funciones escalares de una sola variable. Más adelante vamos a ver de manera gráfica cómo recordar cuáles son estas parciales y derivadas que nosotros tenemos que resolver para llegar a esta expresión. Y el caso 2 es cuando tenemos dos variables independientes, que son s y t. Entonces volvemos a partir de una función escalar de dos variables, que otra vez depende de x y de y, pero ahora x y y ambas van a ser funciones no nada más de t, sino van a ser funciones de s y de t. Entonces, a su vez, x y y pues son funciones escalares de dos variables. Si queremos entonces encontrar las derivadas, como tenemos ahora dos variables independientes, entonces podemos hablar de derivadas, pero derivadas parciales.
Y para eso, entonces, vamos a hablar de la parcial de la función w respecto de s y de la parcial de w respecto de t. Y entonces ya no aparece aquí, noten que no aparece ninguna derivada, ya nada más tenemos derivadas, pero de tipo parcial, es decir, parciales. Y entonces yo quiero la parcial de w respecto de s, hay que calcular la parcial de w respecto de x, así como acá arriba, pero ahora lo vamos a multiplicar por la parcial de x respecto de s. Ahora, como x depende de s y de t, ahí esta también se convierte en una derivada parcial. Y aquí tenemos la parcial de w respecto de y por la parcial de y respecto de s. Y si quisiéramos a la parcial de w respecto de t, es la misma estructura, solamente que ahora estas parciales que están multiplicando la parcial de w respecto de x y respecto de y, van a ser derivadas parciales ahora respecto de t. Bueno, ¿cómo recordar esto que en principio podría parecer pues que tendría que memorizarse? En realidad es más bien entender el concepto, y estos esquemitas que les estoy mostrando aquí pues nos pueden ayudar para ir haciendo una comprensión más clara de qué orden llevan estas derivadas y cómo las tenemos que multiplicar dependiendo de cuál es la parcial que queremos calcular, o la derivada dependiendo en qué caso estamos. El caso 1, que pues es el más sencillo, tenemos a w, y se nos había dicho que w dependía de x y de y, y a su vez x y y dependían de una variable nueva que era t. Entonces, esa es la estructura, lo que aparece en color rosa, pues son las variables que están involucradas. W depende de x y de y, x y y dependen de t. Y entonces cuando me piden calcular, al final w solamente es diferenciable respecto de t, que aquí es la última variable independiente. Entonces, si queremos calcular la derivada de w respecto de t, vamos a calcular, como w depende de dos variables, tenemos que calcular entonces derivadas parciales. Y aquí primero empezamos con la parcial de w respecto de x, y lo vamos a multiplicar por la derivada de x respecto de t. Como x solamente depende de una variable, pues esta es una derivada como la hemos conocido desde siempre. Y esto le vamos a sumar la parcial de w respecto de y por la derivada de y respecto de t. En el caso 2, que bueno, ya es un poquito más elaborado, w depende de x y de y a su vez x y y pues dependen de t y de s. Entonces, w depende de dos variables y x y y también dependen de dos variables. Aquí solamente hablamos de parciales. Y si yo quiero la parcial, entonces derivada w lo puedo derivar respecto de x o respecto de y. Y finalmente lo podría derivar respecto de t y respecto de s, porque x y y dependen de t y de s. Entonces puedo calcular aquí la parcial de w respecto de t o la parcial de w respecto de s. Entonces, si yo quiero la parcial de w respecto de t, primero tengo que calcular la parcial de w respecto de x y luego la parcial de x respecto de t. Las multiplico y le sumo la parcial de w respecto de y por la parcial de y respecto de t. Y es la expresión que tenemos aquí en la diapositiva anterior, esta que aparece aquí del lado derecho. Y si ahora quiero la parcial de w respecto de eso, pues el camino que tendría que seguir sería esta por esta de aquí, y después el parcial de w respecto de y por la parcial de y respecto de s. Y de esa manera, una aplicación de esta regla de la cadena nos va a permitir encontrar estas parciales de manera más sencilla. Bueno, vamos a aplicar todo esto a un par de ejercicios. Vamos a empezar con el 19.1. Aquí lo que nos piden, dice resolver lo indicado utilizando la regla de la cadena. En este ejercicio 19.1 dice que, bueno, el enunciado general decía resuelva lo indicado utilizando la regla de la cadena. Y aquí nos dice, sea w una función escalar de dos variables que depende de x y de y, w es igual a x cuadrada más y cuadrada, y además nos dicen donde x es igual a 2t y y es igual a 3t. Entonces tenemos que x y y dependen de t y w depende de x y de y. Entonces, ¿por qué? Este sería el caso 1. X y y dependen solamente de t. Por eso es lo que nos piden, es la derivada de w respecto de t. Les decía que este caso 1 en realidad no hay necesidad de abordarlo mediante la regla de la cadena. Lo vamos a abordar primero de una manera pues muy intuitiva, que sería lo siguiente. Si w depende de x y de y x y y dependen de t, entonces podemos hacer una sustitución.
tenemos entonces que W es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Pero X es igual a 2T, entonces aquí podríamos sustituir 2T al cuadrado. Y Y es igual a 3T, entonces tendríamos 3T al cuadrado. Y seguimos desarrollando, entonces W va a ser igual a 4T cuadrada más 9T al cuadrado. Finalmente, W va a ser igual a 9 más 4, va a ser igual a 13T al cuadrado. Entonces ya tenemos a W en términos de T. Y ya que hicimos esto, lo que sigue pues es derivar. Se nos pide la derivada de W respecto de T. Entonces, si nosotros calculamos esa derivada de W respecto de T, pues concluimos que esta tiene que ser igual a 2 por 13, va a ser igual a 26T. Y esa ya sería la respuesta del problema. Entonces, de manera muy sencilla, podemos resolver. Vamos a ver ahora cómo lo plantearíamos mediante la regla de la cadena. ¿Sí? Si queremos aplicar la regla de la cadena, pues recuerden que estamos en el caso 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque X y Y dependen de la misma variable. En este caso de T dependen de una única variable. Y entonces, lo que observábamos en las diapositivas, teníamos lo siguiente. Tenemos inicialmente a W, y W depende de X y depende de Y. Entonces vamos a colocar aquí en un siguiente nivel a X y a Y. Y a su vez X y Y dependen de T. Entonces vamos a poner un nivel más donde aparece T. Y nosotros queremos encontrar a la derivada de W respecto de T. Eso es lo que nosotros finalmente queremos calcular. Y W depende de dos variables, entonces en este nivel, en este paso, tenemos que hablar de parciales. ¿Por qué? Porque tenemos una función escalar de dos variables. Entonces aquí tendríamos la parcial de W respecto de X, y aquí tendríamos la parcial de W respecto de Y. Ahora, X y Y dependen solamente de T. Son funciones reales de variable real o funciones escalares de una sola variable. Entonces, en este paso, solamente vamos a hablar de derivadas, no de parciales. Entonces, aquí tenemos a la derivada de X respecto de T, y aquí a la derivada de Y respecto de T. Y ahora lo único que tenemos que recordar, pues, es que es el producto de estas dos más el producto de estas dos de acá. Entonces, la derivada de W respecto de T tiene que ser igual a la parcial de W respecto de X por la derivada de X respecto de T, más, ahora seguiría la parcial de W respecto de Y por la derivada de Y respecto de T. Y entonces ya lo único que tenemos que hacer pues es ir calculando las parciales y las derivadas, hacer la sustitución y desarrollar. Entonces empezamos, por ejemplo, calculando las parciales. La parcial de W respecto de X. W es igual a X cuadrada más Y cuadrada, entonces su parcial respecto de X pues va a ser igual a 2X. Y la parcial de W respecto de Y va a ser igual a 2 veces Y. Ahora vamos a calcular la derivada de X respecto de T. X es igual a 2T. Entonces su derivada respecto de T va a ser igual a 2. Y la derivada de Y respecto de T, Y es igual a 3T. Su derivada respecto de T va a ser igual a 3. Y ahora sí podemos sustituir. Y es lo que vamos a hacer a continuación. La derivada de W respecto de T es igual a la parcial de W respecto de X, que es igual a 2X, por la derivada de X respecto de T. Y esa derivada de X respecto de T, pues nos va a dar, ya lo tenemos por aquí, va a ser igual a 2. Después le sumamos la parcial de W respecto de Y, que va a ser igual a 2Y, por la derivada de Y respecto de T, que va a ser igual a 3. Hacemos las simplificaciones que podamos realizar hasta el momento. 2 por 2 va a ser igual a 4 por X, y 2 por 3 va a ser igual a 6 por Y. Pero aquí nos hace falta una sustitución adicional, que sabemos que X es igual a 2T y que Y es igual a 3T. Entonces, vamos a hacer la sustitución. Finalmente, la derivada de W respecto de T va a ser igual a 4 por 2T más 6 por Y, que es igual a 3T. Y entonces resolvemos estas operaciones. 4 por 2 va a ser igual a 8T y 6 por 3 va a ser igual a 18T.
18 más 8, pues va a ser igual a 26, 26t. Y entonces coincide con lo que habíamos obtenido en el caso anterior. Aquí, bueno, claramente pues se ve que el procedimiento es más largo, más tedioso, que tenemos que hacer además al final una sustitución. Pero bueno, este es el planteamiento, les decía, el caso 1 es más bien un caso teórico que nos va a permitir plantear otros que van a ser más complicados, como el caso 2, o ya de más variables todavía, donde ya hacer una sustitución desde el inicio pues se vuelve un proceso bastante complicado. Y entonces ahí sí que cobra sentido el estar aplicando la regla de la cadena. En este caso 1, donde al final todo depende de una única variable, pues casi siempre sí va a ser más sencillo hacer la sustitución desde el inicio y después derivar. Vamos a llegar más rápido a la respuesta. Bueno, vamos a ver qué pasa con el siguiente ejercicio. En este siguiente ejercicio tenemos la misma función, w igual a x cuadrada más y cuadrada, otra vez depende de x y de y, pero ahora x es igual a s más t y y es igual a s menos t. Es decir, ahora x y y no nada más dependen de t, sino que también dependen de otra variable que va a ser en este caso s. Por eso entonces ahora nos piden no nada más una derivada, sino nos piden parciales. Parcial de w respecto de t y parcial de w respecto de s. Entonces ahora estaríamos en el caso 2, que vamos a recordarlo nuevamente con el esquema. En el primer nivel pues aparece w, es nuestra, ahora sí que la variable dependiente del problema, ¿sí? La que depende de x y de y. Entonces en un siguiente nivel vamos a colocar a esas variables x y y de las cuales depende w. Y en un tercer nivel ya no nada más vamos a colocar a t porque x depende de s. Bueno, vamos a ponerlo en el orden que nos las están pidiendo. Aquí vamos a poner a t y aquí vamos a poner a s. Y y también depende de t y depende de s. Entonces, ahora x y y pues son a su vez funciones escalares de dos variables, en este caso de t y de s. Bien, entonces como aquí w depende de dos variables, recuerden que tenemos que hablar de las parciales, la parcial de w respecto de x y la parcial de w respecto de y. Y x y y también dependen de dos variables, entonces aquí también vamos a hablar de parciales, la parcial de x respecto de t y la parcial de de x también, pero ahora respecto de s. Y de este lado entonces vamos a tener la parcial de y respecto de t y la parcial de y respecto de s. Y ahora sí, entonces vamos a empezar calculando la primera que nos están solicitando, que es la parcial de w respecto de t. Si yo quiero calcular la parcial de w respecto de t, se las voy a indicar aquí con otro color. Entonces voy a necesitar a todas las parciales finales que dependan de t. Entonces voy a multiplicar a la parcial de w respecto de x por esta de aquí y a la parcial de w respecto de y por esta que tenemos aquí también indicada. Y eso nos va a dar la parcial de w respecto de t. Entonces vamos a escribir cómo calcular la parcial de w respecto de t. Y empezamos entonces con la parcial de w respecto de x, que se va a multiplicar por la parcial de x respecto de t. Y esto le vamos a sumar ahora la parcial de w respecto de y, este de aquí, por la parcial de y respecto de x. Y así, encontrando estas parciales, haciendo la multiplicación, sumando y al final haciendo la sustitución, vamos a llegar a la parcial de w respecto de t. Entonces vamos a empezar, vamos a escribir aquí también cómo calcularíamos de una vez la parcial de w respecto ahora de s, ¿sí? Y bueno, lo único que va a cambiar es que ahora vamos a utilizar estas parciales que no habíamos utilizado en el caso anterior, que son las parciales respecto de s. Entonces esto nos va a quedar como parcial de w respecto de x por la parcial de x ahora respecto de s, más la parcial de w respecto de y por la parcial de y respecto de s. Bueno, para hacer un poquito más de énfasis, voy a cambiar aquí estas de color, perdón, aquí era t. Este va a ser t, este también va a ser t, y aquí finalmente también tenemos a t. Y cuando queremos la parcial respecto de s,
pues aquí vamos a tener S en estos términos. Y es lo único que cambiaría si me piden la parcial de W respecto de T o la parcial de W respecto de S. Y entonces vamos a encontrar las parciales que necesitamos para después simplemente sustituir y poder resolver este problema. Entonces vamos a empezar encontrando la parcial de W respecto de X, que la vamos a necesitar en las dos expresiones, y esa parcial va a ser igual a 2X. Ya la habíamos encontrado en el ejercicio anterior, porque es la misma función W. Y la parcial de W respecto de Y, pues va a ser igual a 2Y. Bien, entonces ya tenemos estas parciales, ya las tenemos. Y ahora vamos a encontrar la parcial de X respecto de T, que sería este término de aquí. La parcial de X respecto de T, y esta va a ser igual, X es igual a S más T, si la derivo respecto de T, nos va a dar como resultado 1. Entonces ya tenemos este también calculado. Lo que sigue ahora es la parcial de Y respecto de T. Vamos a calcular entonces la parcial de Y respecto de T. Y como Y es igual a S menos T, si yo encuentro su parcial respecto de T, nos va a dar como resultado menos 1. Bien. Y ahora nos hace falta las parciales, esta ya la tenemos, las parciales de X y de Y ahora respecto de S. La parcial de X respecto de S también va a ser igual a 1. Y la parcial de Y ahora respecto de S también va a ser igual a 1, porque S es positivo en la expresión de Y. Y ahora sí sustituimos. Finalmente la parcial de W respecto de T va a ser igual a la parcial de W respecto de X, bueno, estas ya las tenemos, que va a ser igual a 2X, por la parcial de X respecto de T, que va a ser igual a 1, y le vamos a sumar la parcial de W respecto de Y, que va a ser igual a 2Y, por la parcial de Y respecto de T, que va a ser igual a menos 1. Entonces le vamos a cambiar aquí el signo, y ya nos va a quedar aquí 2X menos 2Y. Y sabemos cuál es el valor de X y de Y. Finalmente, X es igual a S más T. Y esto le vamos a restar 2 veces Y, que es igual a S menos T. Simplificamos y vamos a concluir que la parcial de W respecto de T, pues va a ser igual a 2S menos 2S, se va a cancelar S, y 2T menos por menos, aquí nos va a quedar 2T, entonces finalmente vamos a tener aquí 4T. Entonces 4T va a ser la parcial de W respecto de T. Y hacemos lo mismo para encontrar ahora la parcial de W respecto de S, que esta va a ser igual otra vez parcial de W respecto de X, que va a ser igual a 2X, por la parcial de X respecto de S, que nos dio 1, y le vamos a sumar 2Y, que es la parcial de W respecto de Y, por la parcial de Y respecto de S, que también va a ser 1. Entonces aquí nos va a quedar todo positivo, 2X más 2Y. Otra vez hacemos la sustitución, X es igual a S más T, y le vamos a sumar ahora 2 veces S menos T. Entonces ahora lo que se va a cancelar es T, que nos quedaría aquí 2T menos 2T, va a ser igual a 0, entonces finalmente voy a poner de este lado la parcial de W respecto de S va a ser igual a 4 veces S. Esa sería entonces la parcial de W respecto de S. Bien, ahora vamos a platicar un poco de derivación implícita, que también es un tema que se trabajó en su asignatura antecedente. Y otra vez lo vamos a extrapolar a funciones escalares de varias variables. Bien, bueno, estas expresiones que ustedes observan aquí en las diapositivas, pues finalmente nos están indicando cómo podríamos derivar implícitamente. Si tenemos, vamos a primero recordar que era una función implícita. Recuerden que una función implícita es cuando no está claro cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, porque están mezcladas dentro de una misma expresión algebraica que finalmente está igualada a 0. Es decir, en términos más simples, es cuando tenemos a X y a Y con muchas operaciones algebraicas del lado izquierdo y todo igualado a 0. ¿Sí?
Y entonces este tipo de funciones se podían derivar de manera implícita y el objetivo final era, por ejemplo, en esos ejercicios clásicos de cálculo y geometría analítica, al final se despejaba la derivada de y respecto de x y ya se podía encontrar de manera implícita. Esto siempre que no se podía despejar a y para dejarla en términos de x. Si se podía despejar, pues lo más sencillo en muchas ocasiones pues era hacer el despeje y ya luego derivar como lo hacemos normalmente. Entonces, todo esto parte de que tenemos una función, una ecuación, que podemos catalogar como una función implícita. Bien, ¿de dónde salen estas expresiones? Pues en realidad es muy sencillo. Por aquí ya les coloco el desarrollo en el pizarrón de manera muy simple. Entonces, partimos de una función escalar de dos variables, esta función f, ¿sí? Donde en este caso y es la variable dependiente. Bueno, es una variable que depende de x. Entonces, si primero vamos a empezar calculando la diferencial de w, ya hemos visto cómo calcular las diferenciales de estas funciones o diferencial total. Entonces recuerden que es la parcial de la función respecto de x. Recuerden que esta es una notación para denotar también derivadas parciales. Voy a poner por aquí el recordatorio. F con un subíndice de x, también lo que nos está indicando pues es la parcial de la función f respecto de x. Y f con subíndice y, pues lo que nos indica es la parcial de f respecto de y. Entonces, aquí lo que tenemos es la parcial de la función f respecto de x y acá la parcial de la función f respecto de y. Que a su vez pues van a ser funciones de x y de y. Y para calcular el diferencial total, pues la parcial respecto de x multiplicaba diferencial de x y la parcial respecto de y multiplicaba a la diferencial de y. Algo que vimos en otros videos anteriores. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a verlo de esta manera para que sea más sencillo y entiéndase que esto es pues visto de manera muy simplista. Es como si estuviéramos dividiendo toda la expresión entre diferencial de x, para que al final nosotros podamos calcular aquí derivada de w respecto de x. Entonces empiezan a aparecer estos cocientes. ¿Y qué hacíamos después, cuando ya hacíamos este proceso en cálculo y geometría analítica? Pues el objetivo era despejar a la derivada de y respecto de x, que es lo que nosotros queremos calcular. Y para despejarlo vamos a tomar ventaja de que sabemos que esto de aquí describía de manera implícita una función. Es decir, que esta expresión tiene lugar, es decir, que es válida. Que esta función la podemos igualar a 0. Y entonces si esta función es igual a 0, pues la derivada de w, que es la función, pues también va a ser igual a 0. No hay otra opción. Y entonces vamos a tomar esta expresión, todo lo que tenemos del lado derecho, y lo vamos a igualar a 0. ¿Sí? Que es la sustitución de este término por 0. ¿Sí? Y ya que tenemos entonces esta expresión, pues vamos a despejar. Otra vez, nuestro objetivo pues es despejar a la derivada de y respecto de x. Entonces empezamos mandando esto, como decimos coloquialmente, del lado izquierdo, pasaría restando, y después esto que estaba multiplicando, pues pasa dividiendo. Entonces finalmente nos queda el cociente, todo multiplicado por un menos 1, de la parcial de la función respecto de x entre la parcial de la función respecto de y. Un proceso muy similar a lo que se hacía para derivar funciones paramétricas en cálculo y geometría analítica. Y bueno, eso también se puede extrapolar para funciones de 3 variables sin ningún problema. Bien, vamos a resolver entonces un par de ejercicios para repasar este concepto de derivación implícita. Y aquí simplemente nos piden resolver lo indicado utilizando derivación implícita. Tenemos entonces una función x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 1, y nos piden encontrar la parcial de z respecto de x. Entonces vamos a empezar con este ejercicio. Empezamos entonces con este ejercicio, el 20.1. Nos dan una función y nos piden encontrar la parcial de z respecto de x. Si nos regresamos a las diapositivas, pues de ahí podemos sacar la expresión que tenemos que utilizar. Sin embargo, pues estas no son para nada algo difícil de recordar. Si yo me regreso, bueno, al caso cuando ya hablamos de funciones de 3 variables, si yo quiero la parcial de z respecto de x, entonces tengo que hacer un cociente de la parcial de la función respecto de x entre la parcial de la función respecto de z.
Y si quiero la parcial respecto de y, pues ahora va a ser la parcial respecto de y entre z. Entonces, si yo sigo la estructura, noten cómo aquí aparece, bueno, están como cruzadas, la parcial de z respecto de x, entonces abajo aparece la parcial de z y arriba la parcial de x. Si yo quiero la parcial de z respecto de y, abajo aparece la de z y arriba aparece la de y. Entonces, bueno, finalmente esta es la expresión que nosotros tenemos que utilizar. Es decir, si quiero calcular a la parcial de forma implícita, la parcial de z respecto de x, que es lo que nos están pidiendo, entonces, bueno, recordar que todo empieza con un signo negativo y que es un cociente de dos parciales. Abajo vamos a colocar la que tenemos aquí arriba. Es decir, abajo nos va a quedar la parcial de la función respecto de z, que va a quedar en términos de x, de y y de z. Y en la parte de arriba vamos a colocar a la parcial respecto en términos de x, de y y de z, ya dependiendo de la estructura de la función, pues va a depender en realidad en términos de qué variable nos va a quedar estas derivadas parciales. Bien, ¿y qué es la función f? Pues la función f es lo que tenemos aquí ya definido, ¿sí? Y en realidad, pues van a ser derivadas parciales muy sencillas. En este caso no tenemos ninguna de las variables que estén mezcladas en un mismo término, multiplicándose o dividiéndose dentro de una raíz, sino que es una función pues muy sencilla de derivar. Y entonces empezamos calculando la parcial de esta función respecto de x, pues eso nos va a dar como resultado, en este caso nos daría como resultado 2x, ¿sí? Entonces vamos a irlo escribiendo aquí, menos 2 veces x. Y la parcial de la función respecto de z, pues va a ser igual a 2 veces z. Podemos cancelar el 2, entonces finalmente esto va a quedar menos x sobre z. Y así de sencillo, entonces ya tenemos a la parcial de z respecto de x. La parcial de z respecto de x, pues va a ser igual a menos x entre z. ¿Sí? Entonces ya lo podemos poner por aquí. La parcial de z respecto de x, perdón, sí, respecto de x, va a ser igual a menos x entre z. Y esa sería entonces la respuesta de este ejercicio. En este siguiente ejercicio, ahora tenemos sea x, y más yz menos wz más wx igual a 5, nuestra función. Nos piden encontrar la parcial de w respecto de y. Ahora aparecen por aquí pues cuatro variables. Entonces vamos a encontrar la parcial de w respecto de y. Entonces, para esto lo que vamos a hacer pues primero es identificar ¿cómo tenemos que hacer el cociente de estas derivadas parciales si lo que queremos es la parcial de w respecto de y? Bueno, ya les comentaba cómo a manera de una técnica que funcione como mnemotecnia, nosotros podemos deducir cuáles son las derivadas parciales que tenemos que calcular. Siempre colocamos aquí el signo negativo y recuerden que es una especie de escribir a las parciales respecto de cada una de las variables de manera cruzada. Entonces aquí nos va a quedar a la función, a la parcial de la función respecto de y. Y esto pues podría ser interpretado como una función de x, de y, de z y de w. Y la parcial de w, entonces esto nos va a indicar que en el denominador vamos a calcular la parcial respecto de w. Y entonces esas son las dos parciales que nosotros tenemos que calcular para poder encontrar la parcial de w respecto de y. Entonces, si tomamos a la función y calculamos su parcial respecto de y, pues esto empezaría con x más z. Y estos dos términos, ni el 5, dependen de y. Entonces simplemente va a quedar x más z. Bueno, aquí me hizo falta el signo negativo del cociente. Entonces aquí sería menos en la parte de arriba x más z. Y ahora encontramos la parcial respecto de w. Esto no depende de w, esto tampoco. Aquí empezamos con menos z y más x. Y entonces tenemos menos z más x. Esa sería la parcial de la función respecto de w. Podemos reorganizar esto para que esté
está escrito de una manera un poco más propia, y la parcial de W respecto de Y, pues va a ser igual a menos X más Z, y vamos a colocar primero el positivo, X menos Z. ¿Sí? Bien, también podríamos multiplicar por el menos 1 que tenemos allá afuera, pero bueno, vamos a dejarlo así. Esta ya sería la respuesta. Bien, lo que sigue es que comentemos esta parte del programa, solamente es comentada, como una de las aplicaciones que tiene derivación implícita, para que ustedes se lleven de aquí nada más lo que sería un antecedente de qué son las matrices jacobianas y a qué se le conoce como el jacobiano, que es un determinante que van a utilizar mucho en cálculo vectorial, incluso en algunas ya asignaturas avanzadas puede aparecer este concepto de jacobiano. Bien, entonces vamos a partir de un sistema de funciones, un sistema de funciones implícitas como las que trabajábamos aquí, ¿sí? Una le vamos a llamar f y la otra le vamos a llamar g. Que esto bien podríamos leer como un sistema de ecuaciones que bien podría ser lineal o de otro tipo. Bueno, ya que tenemos estas dos ecuaciones, vamos a establecer en este caso que x es la variable independiente y y z son las variables dependientes, es decir, y y z dependen de x, así como tenemos aquí indicado. Muy bien, entonces ahora lo que sigue es que vamos a diferenciar estas funciones. Vamos a encontrar la diferencial total de estas funciones. Si yo quiero calcular la diferencial de la función f, pues recuerden que es la parcial de f respecto de x por diferencial de x, más la parcial de f respecto de y por diferencial de y, más la parcial de f respecto de z por diferencial de z, e igualado a 0 porque son funciones implícitas. Es muy importante que ya, bueno, en esta parte ya ustedes tengan claro cómo calcular la diferencial. Recuerden que en videos previos pues hicimos ejercicios y platicábamos de cómo se calcula la diferencial de una función de varias variables, que se le conoce como diferencial total. Y entonces la diferencial de g, en el mismo sentido, vamos encontrando las parciales respecto de x, de y y de z, y los vamos multiplicando por la diferencial de x, de y y de z. Bien, también aquí podemos agregar dos expresiones. Si nosotros queremos diferenciar a y, pues sería diferencial de y va a ser igual a la derivada de y respecto de x por diferencial de x, y diferencial de z va a ser igual a derivada de z respecto de x por diferencial de x. Estas dos expresiones de aquí, diferencial de y de z, las vamos a sustituir aquí. Déjenme ponerles aquí la marca. Esta expresión diferencial de y la vamos a sustituir justo aquí que aparece diferencial de y, y esta de diferencial de z, pues también la vamos a sustituir justo en esta parte. Y no nada más en la expresión de f, sino también en la de g. Y nos quedaría entonces lo siguiente. En lugar de que aquí aparezca diferencial de y, pues aparece el término que teníamos aquí arriba. Y en lugar de que aquí aparezca diferencial de z solamente, pues aparece este término de aquí. Ok, bien, entonces ya tenemos dos expresiones que en principio parece que nada más las escribimos de manera más, pues ahora sí que más larga, que no estamos logrando una síntesis de la expresión algebraica, pero ahora podemos notar algo muy importante, que en todos estos términos aparece diferencial de x como factor común. Entonces vamos a factorizarlo. Aquí aparece diferencial de x, aquí también aparece diferencial de x, aquí también, y en el caso de la función o de la diferencial de la función g, también aparece diferencial de x en los tres términos. Entonces, aquí lo único que se hizo pues fue factorizarlo. Y recuerden que eso estaba igualado a 0, y que siempre que nosotros queremos resolver una ecuación donde ya está factorizado de un lado e igualado a 0, solamente hay dos opciones. Que cada uno de los factores se iguale a 0, eso nos va a garantizar que el producto de ambos nos va a dar 0. Y entonces se planteaban dos casos: ¿qué pasa si un factor es igual a 0? Se obtienen las incógnitas. ¿Qué pasa si el otro es igual a 0? Se obtiene también un nuevo resultado. En este caso, diferencial de x, pues claramente no puede ser igual a 0. Entonces el término que tendría que ser 0 son estos dos de aquí. Este de aquí y este de acá para el caso de g. Y es lo que tenemos aquí. Entonces, estos términos están igualados a 0. Vamos a reescribirlo de tal forma que se empiece a parecer a un sistema de ecuaciones lineales como los que comúnmente ustedes resolvían en álgebra.
Y para eso entonces vamos a mandar este término que no está en función de la derivada de y respecto de x, ni de la derivada de z respecto de x, que finalmente pues van a ser nuestras incógnitas. Entonces estos dos términos los vamos a pasar del lado derecho y fue lo único que se hizo en este paso. Ahora sí, esto ya se parece y tiene toda la estructura de un sistema de ecuaciones lineales como los que ustedes resolvían en álgebra. Y uno de los métodos que se trabajaba en álgebra para resolverlo, pues es la regla de Cramer. Pero primero antes de pasar a la regla de Cramer, vamos a identificar claramente, pues, cuáles son las incógnitas y cuáles son los coeficientes de este sistema, para que se parezca todavía más a esos que ustedes resolvían en álgebra. Y entonces, este va a ser el coeficiente, vamos a llamar A1, 1. Este es incógnita, que va a ser x1, otro coeficiente, otra incógnita, y este es el primer resultado. Entonces, esta ecuación quedaría de esta manera. Entonces, coeficiente, incógnita, resultado. Esta la podemos escribir de esta manera. Bien. Ya tenemos entonces ahora sí algo que se parece, pues, todavía más a esos sistemas que ustedes resolvían en álgebra, y vamos a recordar la regla de Cramer para resolver este sistema. Esta regla de Cramer, perdón, pues en términos bien simples, de lo que se trataba era de calcular determinantes y cocientes de estos determinantes para poder ir encontrando cada una de las incógnitas. Estos cocientes se formaban de la siguiente manera. Si yo quería encontrar la primera incógnita, tenía que calcular dos determinantes. El de abajo está claro, es el determinante de la matriz de coeficientes, y el de arriba es el determinante de la matriz de coeficientes, pero aquí tiene un subíndice x1. Ese subíndice lo que nos indicaba es que íbamos a sustituir la columna que le correspondía a esta incógnita. En este caso, al ser la primera, pues vamos a cambiar la primera columna por el vector de resultados, ¿sí? Y vamos a calcular el determinante de esa matriz. Para la segunda incógnita, ahora la segunda columna la cambiábamos por el vector de resultados. Para la tercera columna se cambiaba por el vector de resultados, y así sucesivamente, ¿sí? De eso se trataba la regla de Cramer. Entonces es lo que vamos a aplicar para resolver ese sistema. Por ejemplo, AX1 pues sería la matriz de coeficientes, que es esta de aquí, la que tenemos en el denominador. Pero como tenemos aquí un subíndice de x1, a la primera columna la vamos a cambiar por el vector de resultados. Entonces tenemos esto. Y ahora, si ya lo reescribimos y deshacemos esta sustitución que habíamos planteado para que el sistema pues se pareciera más a los de álgebra, recuerden que en realidad nuestra primera incógnita x1 era dy sobre dx, es decir, la derivada de y respecto de x. Aquí tenemos x1. Después, B1 y B2 son los resultados. Esos resultados que son, para nosotros, es menos la parcial de f respecto de x y menos la parcial de g respecto de x, ambas en negativo. Entonces aquí podemos sacar el signo de menos. Y aquí colocamos entonces la parcial de f respecto de x y la parcial de g respecto de x. Y aquí tenemos a dos de los coeficientes, A1, 2 y A2, y A2, 2, perdón. A1, 2 es la parcial de f respecto de z, y A2, 2 es la parcial de g respecto de z. Que, bueno, son los que tenemos aquí. Y así sucesivamente también para los términos A1, 1 y A2, 1. Al final, sustituir todo esto, pues este es el cociente de los determinantes que tendríamos que resolver. Pues a estos determinantes, bueno, vamos a establecerles primero una notación y después platicamos un poquito del nombre. Los podemos denotar con una J, y entre paréntesis se acostumbra a colocar en la parte de arriba el nombre de las funciones que estamos derivando, en este caso f y g, y en la parte de abajo las variables sobre las cuales se están calculando sus derivadas parciales. Entonces aquí tenemos a f y a g derivada respecto de x y z como derivadas parciales, nuevamente a f y g, pero ahora como parciales de y y de z. Es decir, cada columna va a estar asociada a estas variables como las variables sobre las cuales estamos encontrando las parciales, y cada fila va a tener una función. Del mismo modo para x2. Y bueno, a estas determinantes se les conoce como determinantes jacobianos, o casi siempre simplemente se les llama jacobianos. Ya ustedes empezarán a encontrar esto en cálculo vectorial, les van a hablar de jacobiano, y ya ustedes saben que jacobiano se refiere a un determinante. En algunos libros y para algunas aplicaciones a la matriz, es decir, no al determinante, sino si vemos a la matriz que le estamos calculando el determinante, en ocasiones se le llama como matriz jacobiana.
Casi no tiene aplicaciones esta matriz como tal, sino más bien el determinante de la matriz, pero cuando se desarrollan algunas formulaciones, antes de que aparezca el determinante, que sería el jacobiano, sí aparece la matriz. Entonces, dependiendo del libro que ustedes estén consultando, les pueden hablar de la matriz jacobiana o ya del jacobiano, que es el determinante de la matriz. Bien, el objetivo de este curso es nada más introducir estos determinantes. Ya en cálculo vectorial los van a empezar a calcular y les van a empezar a dar aplicaciones, que tiene bastantes y que ya platicarán ustedes en cálculo vectorial.